La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, felices madrugadas de radio. Buenos días desde Barcelona, Edgarita La Parda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, Roberto. Hoy tenemos objetivos que cumplir y tenemos que hacerlo antes de que acabe la temporada. Ya sé que nos gusta, pero la temporada habitual, porque no nos gusta eso de... Va a acabar la temporada muy bien, aunque le digamos temporada regular, de la regularidad y esas cosas. Pero digo que tenemos objetivos inmediatos porque tenemos la segunda parte del arropiero como el asesino. Aquel, ¿os acordáis de la primera que nos contó aquí hace un par de semanas Félix Martín en el juzgado de guardia? Manuel Delgado Villegas, conocido como el arropiero, el asesino que disfrutaba matando a sus víctimas. Muchas de sus atrocidades las confesó, de algunas hubo pruebas, no de todas, aunque es muy posible que se le hubieran tenido que atribuir muchos más crímenes, muchos más asesinatos que aquellos por los que se le juzgó, qué fue de él, en qué contexto histórico, cómo fue la vida del arropiero. Esa es uno de los objetivos que tenemos antes de que sean las 5. Otro, que para que nos quede mañana el programa limpio de ningún otro compromiso, hoy deberíamos resolver la historia del juego de los detectives, aquella de 3 eran 3, la que nos envió Pablo Velarde, la del atraco al banco, de las 3 personas, las 3 mochilas o 3 bolsas que dejan allí, y con todo eso ya hacer el sorteo también de la semana de los 2 libros, de las 2 novelas que hay en juego, hombre, como premio de consolación mientras vamos haciendo músculo de cara a la próxima temporada regular del campeonato del juego de los detectives. Bueno, a ver, ¿recordáis algo de la historia aparte de los 3 que entran, no entran a la vez en una oficina bancaria de las de entonces, sí, no de las de nuevo formato? Uno lleva una bolsa de deporte, otro una mochila, la tercera persona lleva un bolso de mano, esperan hasta que las 3 ventanillas queden libres al mismo tiempo y se acercan a la vez al cajero. Cada uno al suyo le da una nota escrita. La nota es la misma en los 3 casos. Dice, cada una de las bolsas que hay junto al pilar, que las acaban de dejar, porque mientras las habían estado ahí zascandileando, merodeando por la oficina. La oficina está llena de gente, por cierto, y hay más trabajadores. La nota escrita pone, cada una de las bolsas que hay junto al pilar contiene 3 kilos de explosivo. Dame todo lo que hay en la caja, no llames a la policía, o si no, mis compañeros y yo haremos saltar el edificio por los aires. Pero una empleada, que ayer averiguasteis que podría ser perfectamente la empleada de la limpieza y que está limpiando unos cristales a través de los cuales se refleja, porque ya está de espaldas y ve algo, es la única que se cosca de lo que está ocurriendo allí y llama a la policía, pero claro, queda descartado que es que pudiera leer ella desde allí las notas, que esto es algo que me preguntaba Julia Molina hace un momento. No puede leer. ¿Tenéis alguna historia, alguna pregunta de esta historia o recordamos lo que ocurrió ayer? Vamos a recordar, porque si no, para no solapar. Sí. Vale. Bien, porque además hay alguna pregunta que ha llegado. ¡Anda! Tengo una buena noticia. ¡Ay! No, sí, de las que han llegado a través de las redes sociales. Os leemos como siempre en YouTube, donde hay allí ya cierta fiebre por el seguimiento de los detectives. IRC de lo cual hispano, nos alegramos, sí. El IRC hispano de hoy en día. En YouTube, digo, en Facebook, a través de Twitter, a través del correo electrónico. Bueno, a través de una de estas vías, durante esta hora, habrán pasado ya 24 horas desde que alguien ha enviado la solución correcta. Ahí va. Eso quiere decir que antes de las 5 podremos compartirla, según, si es que no ha llegado antes, a través del teléfono, según marcan las normas del programa. Pero mientras tanto, sí, decíais bien, vamos a repasar qué es lo que se fue averiguando ayer, paso a paso aquí, y mientras podéis ir reservando vuestro turno en el teléfono 900-100-800. En el capítulo anterior... Pregunta Isaac a través de YouTube, bueno, si está de espaldas, la única empleada que se da cuenta de lo que se está cociendo allí es porque lo reconoce por la voz. No. ¿Se da cuenta por el olfato? Pregunta Isaac, esa persona. No es por el olfato. Puede ser porque
hay algún espejo que ella pueda ver lo que está pasando en las cajas. Pero lo único que han hecho es llegar, no hablar con los cajeros y darle un papelito a cada uno. ¿Puede ser que entre los empleados hubiera alguna señal en caso de que ocurriera algo similar a lo que está ocurriendo? No había ningún código así, o si lo había, desde luego, eso no es lo que llama la atención de la empleada, que está así de espaldas. ¿La empleada está mirando unas cámaras de seguridad? No. ¿Es relevante la diferencia de tamaño de las bolsas? Pregunta también aquí Isaac en YouTube. El tamaño de las bolsas no es... El tamaño no es importante. ¿Y que sean diferentes? Y que sean diferentes tampoco. Pregunta Ricarda, había visto ella, aunque esté de espaldas, sí que había visto cómo las 3 personas dejaron las bolsas en el pilar. No es eso lo que le llama la atención. La empleada se da cuenta porque lee algo, ya sea escrito o en el relieve de algo que se ha escrito sobre ello en un impreso. En el tiempo que estaban disimulando, en realidad hacían como que rellenaban un folleto, están escribiendo, dejan la marca en un papel que dejan abajo, y la empleada que está allí, a lo mejor en la misma... Correcto. Como en el mismo escritorio alto por el que han estado los atracadores, se da cuenta de la marca que han dejado ahí, como si fuera un papel de calco, pero sin calco. No es lo que pasa aquí, Jesús. ¿Es posible que encontrara una de esas notas que hicieran un borrador y yo qué sé, o sea, en una papelera? Claro, no calcándose, sino no, sí, que lo escribieran mal y dicho, uy, he escrito con una falta de ortografía. Qué mal. A la papelera. Esto juguemos. No. ¿Los atracadores llevaban la cara descubierta? Sí. El modus operandi, la forma de cómo ellos han actuado, que hayan hecho eso en otro banco, ¿es posible? No es lo que llama la atención de nadie ni de esta empleada siquiera. ¿Y la empleada conoce o es posible que conozca a alguno de esos atracadores? Tampoco. ¿El reflejo es importante en este caso? Bueno, sí. Si ella no lo ve en el espejo, no se habría dado cuenta de nada. Y de uno de los correos que nos han enviado hoy, José Luis... A ver qué os parece esta teoría de José Luis. Digo que en cualquier momento puedo leer porque ha llegado a través o del correo o a través de las redes sociales. Hace 24 horas que ha llegado la solución. A ver qué os parece. José Luis dice, como no recuerdo haber escuchado si los atracadores eran personas... Hoy monos con pistola. Cuidado, monos de Gibraltar, monos locos. No, dice, mi teoría es que se trata de perros adiestrados. Estos podrían entrar, dejar los bolsos en el pilar y luego llevar las notas para dárselas a las cajeras. Muy adiestrados, los perros. Todo. Bueno, a ver, no hay que descartar nada. Todo lo que sea, aunque esté rayando lo improbable, pero que no sea del todo imposible. Dice, también llevarían unas alforjas donde recibir el dinero. Al ser perros, en el caso de que no atendieran la exigencia de esa nota, la explosión, claro, no afectaría a los verdaderos atracadores. Y la presencia de los perros fue la que alarmó a la empleada para llamar a la policía. Por lo que yo imagino que la empleada es la única que no es ciega en toda la oficina y que ve que hay 3 perros y que se acercan. Hay 3 perros esperando a que las 3 ventanillas se queden vacías. Bueno, si los adiestras bien. No, sí, se quedan ahí sentados y ya está. ¿Tú podrías adiestrar a tu perra no para estos fines, pero digo, en algo así tan exigente como la misión que tenían los 3 perros estos? Hombre, la nota se la comería. Por eso, ya. O sea, le gusta mucho la celulosa a los perros. Primero la tendrías que adiestrar para que no se comiera la nota y a partir de ahí empezar el trabajo de adiestramiento. Bueno, dice José Luis, si no es cierto, aprovecharlo para otro caso. Claro. Se lo voy a dejar a los guionistas, entonces, ¿no? Movidas de perretes, sí. Movidas de perretes, bueno, siempre que... ¿Tenéis alguna duda más por ahí vosotros o no? ¿Sí? La cosa ¿Está paradito o no? ¿Cómo lo ves, Roberto? No. A ver, yo creo que, claro, a mí el hecho de que ahora, en el momento en el que me han abierto aquí el canal donde van cayendo... Bueno, al menos el resumen de las intervenciones de los oyentes de las últimas horas, correos electrónicos, etcétera. Y he visto
que una de las aportaciones es la solución, esto ya me da cierta tranquilidad, porque ayer que os dije, digo, voy a escoger esta historia sabiendo que no tenemos mucho tiempo, como mucho 2 programas, y sabiendo que hoy tenemos que abrir el juzgado de guardia, pero que creo que es una historia que se puede resolver. Es más, el correo electrónico en el que Pablo Velarde nos confiaba esta historia, acababa diciendo: sencillo, rápido y para toda la familia. Yo dije solo lo del para toda la familia, para no alimentar quizá falsas esperanzas o que la gente cayera en dramáticas melancolías al ver que no avanzábamos en la historia. Godfather, por ejemplo, en Twitter ha preguntado: ¿puede ser que la empleada se dé cuenta porque la posición de los atracadores tapa la luz de los cristales que dan a la calle y ve 3 sombras o una gran ausencia de luz? No, yo no soy capaz de pillar qué diferencia puede haber entre lo que dice Godfather y el que se hubieran acercado otros 3 clientes cualquiera, ¿no? Ya. Porque sabemos que ya está de espaldas, que hay un juego ahí de luces. Hay que ver cómo se da cuenta de que son atracadores, Claro, ¿no? claro. Eso No es lo que hay que averiguar. Exactamente, no que se hayan acercado 3 personas, porque como habíamos dicho que la oficina hay más gente. En cuanto se quedan libres las 3 ventanillas, lo que es lógico es que 3 personas se acerquen allí. No se acercan con pasamontañas. No, igual iban con un antifaz y un saco con el símbolo del dólar ahí Claro, en la espalda. ayer lo del antifaz parda lo descartamos, ¿no? Porque habían preguntado, ¿van con la cara descubierta? Con pasamontaña. Y hemos dicho, no, ni pasamontañas, ni verdugo, ni nada. Van a cara descubierta. Bueno, a ver, Gustavo está en Valencia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya, no me digas. Pero si me habíais puesto, parece muy bajo. Pero se ha cortado. Bueno, 900, 100, 800. Cristina de Madrid. Hola, Cristina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? A mí también me han puesto de Cristina. También parece muy maja. O sea que... no, me dan alguna... Por ejemplo, cuando alguien dice, oye, pero a ver si puedo entrar enseguida, que si no tengo que salir con el camión o tengo que entrar y tal. Pues en una de estas acotaciones, pues hoy se ve que están simpáticas, Laura y Marta, y van poniendo majísimo, majísimo, y me han puesto, Cristina es majísima y a lo mejor tiene la solución, ¿no? Cristina, no, ¿te reconoces en esa? No eres majísima. No, hombre, sí. Vale. Sí, lo que no tengo es la solución. Bueno, sobre todo llamo para deciros que estoy deseando de mañana estar con vosotros allí. Cristina de Madrid, vas a estar aquí, bueno, que sea de Madrid, viene gente de Málaga, de Salamanca, de Barcelona, de Tenerife, de Argentina, de Tailandia. De Tailandia. Bueno, igual mañana nos llevan una sorpresa. De Lanzarote, que se va a quedar en la puerta, al Cazuela, mi amigo, pero bueno. Pero no me lo digas más, que me rompes el corazón, macho. Yo lo que tendrías que haber hecho es organizarlo bien antes, cuando dijimos, tú que estás aquí en primera línea y que puedes hablar directamente con producción, y decir, oye, reservarle 2 plazas aquí al Cazuela, que no me digas ahora que ya. No piensas que están tristes, que han dicho que se van a huertas de fiesta, ¿eh? O sea, no piensas que están... No hay problema. O sea, que se unen en el after, ya, en el after, en el after si amanece, se unen a nosotros. Eso. Bueno, Cristina, entonces, que estás más inquieta por lo que pueda pasar mañana. Mañana tenemos un nuevo caso, un caso muy diferente además. Un caso muy diferente, y podréis también participar desde ahí, desde donde estéis, a través del teléfono, y evidentemente tendrán aquí vía libre para ir levantando la mano y pidiendo el micrófono para preguntar los que nos acompañéis aquí en el estudio de Gran Vía 32. Bueno, mientras, Cristina la maja de Madrid, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué podemos preguntar? Mira, bueno, yo voy a hacer preguntas un poco así, random, a ver. Random. Sí, bueno, sí. A ver, son 3 atracadores, ¿pueden ser niños? ¿No son niños? Vale. Está bien. ¿Pueden ir disfrazados? ¿No van disfrazados? Bueno, ¿y les llama la atención alguna... A ver, hay que tener en cuenta... de su aspecto o vestimenta? Claro, hay que tener en cuenta, lo digo por que a veces, como estamos buscando algo que llame la atención, nos quedamos con el que llame la atención, y es posible que abandonemos uno de los pilares, no digo dónde están las bolsas, sino de esta historia, y es que la oficina está llena de gente y solo es a una persona a la que le llama la atención. Es decir, si fueran perros, llamaría la atención de todo el mundo. Si fueran niños, llamaría la atención de todo el mundo, o al menos más de una persona. Si fueran disfrazados, llamaría la atención de más de una persona. Es solo una persona y que está de espaldas.
esta paradoja de que esté de espaldas ya está descubierta porque lo puede ver en el reflejo, pero ¿qué es lo que ve? No sé si me has dicho niños, disfraces y qué más. Me habías dicho una tercera. ¿No? Algo de su aspecto llamativo, pero de su aspecto así físico. No tengo ni idea, Ya. Oye, no, pero bueno, pues está bien. Está bien lo de los niños, lo de los disfraces, porque además estas preguntas yo creo que sirven para que entren en el juego aquellos que están intentando ahora, que ayer no estaban y que hoy se topan con la historia. Bueno, Cristina, pues mañana te reservo aquí una de las sillas. Vamos a poner reservada para Cristina, ¿vale? Mañana os veo, la 6. Que además, como Edgar... Ahora no me digas que no. Ahora no me digas, Edgar, ¿te va a traer una camiseta? O sea que... Cago en la leche. Sí, claro, por supuesto, sí he dicho, voy a llevarle una a Cristina, dime qué talla y mañana te Después resolvemos. Cristina, un beso, muchas gracias. Venga, hasta mañana. Hasta luego, hasta ahora. Tenéis vía libre, ¿eh? Vosotros tenéis el campo libre, el micrófono abierto, en cuanto tengáis alguna... Os veo despistados, con esta historia, sí. No. Son monjas, pregunta Esmeralda. Claro, es lo mismo que le he dicho a Cristina ahora. Si fuera monjas de Belorado, que pusiera... Porque yo creo que las monjas de Belorado ya deben llevar merchandising y publicidad, y deben llevar la toca en pues la cofia esta. Lo último que le faltaba, atracar un banco. Bueno, molaría bastante, ¿eh? O sea, no está bien atracar. No lo descarto, como giro último de guión ya. Espérate, aquí puede ocurrir de todo. O que unas monjas haciéndose pasar por las monjas de Belorado. Pero no son monjas, no son monjas. ¿Realmente es un atraco? Dice Isaac, sí. Mira, Esmeralda también tiraba por eso de que fueran niños. Hemos dicho que la indumentaria no es lo que le llama la atención. No les llama la atención, no le llama la atención. A la empleada no le llama la atención la indumentaria. 900, 100, 800. Yolanda, Zaragoza, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Yolanda, muy bien. ¿Tienes tú la solución o crees que tienes la idea o no? Uy, es que yo había pensado esto de la forma que si iban disfrazados o algo. No. Claro, pero habéis dicho que si no, lo vería todo el mundo, es verdad. Claro. Estamos buscando algo que llame la atención de una empleada solo que está limpiando los cristales, que lo ve a través del reflejo, porque por ejemplo dice Medi en YouTube, dice ve algo escrito al revés que se ve descifrado en realidad en el espejo. No es ese juego de reflejos como cuando vemos por el retrovisor ambulancia y lo vemos bien, y en cambio así a simple vista se ve escrito al revés con efecto espejo. No es eso. Y es importante que sea la nota lo que por eso lo averigua. No es por la nota. Lo que importa aquí en la nota es que los atracadores no han dicho ni mu, no les puede reconocer por la voz, no puede haber oído por mucho que tenga un oído finísimo o tenga unos audífonos que captan no sé qué, nada, porque la característica del atraco y la peculiaridad de esta historia es que llegan los tres a la vez y le entregan una nota, y ahí es donde está escrito. Pero si tú me preguntas, ¿ha podido leer algo de la nota? Antes, durante, después, en el espejo. Sí, no ha leído nada de la nota. No. Pues como supongo que están de cara a la empleada, están de espalda, claro. Sí, claro. A la señora. Sí. ¿Puede ser por la cara de asombro de los empleados? Imaginémonos que los empleados se quedan tan de piedra que ni ponen cara de asombro, o que pusieran cara de asombro, pero que el propio cogote de los atracadores impida ver. No es por la expresión de los cajeros. Pues entonces no se me ocurre nada más. Claro. Vamos, paso a otro, a ver si... Rocío, por ejemplo, dice... Dime. La cara que ponen de susto y eso... No, que no ponen cara... imagina, digo que no tiene que ver con la cara de reacción de nadie. No tiene que ver con la expresión de nadie. Primero porque ella es posible que desde allí ni vea a sus compañeros, a los cajeros. Vale. Dice Rocío, por ejemplo, en YouTube, la limpiadora pudo ver a los atracadores mientras merodeaban por la sucursal. Eso lo pudo haber visto también cualquiera de los que estaba por allí. Así que no. Bueno, Yolanda, muchas gracias. Gracias por intentarlo. Hasta luego, hasta ahora. Pregunta por aquí si Isaac, por ejemplo, si acababa de ver en la tele la foto de los atracadores
que eran buscados por la policía. No. Pilar dice si los atracadores eran familia de la limpiadora, por lo cual no le habría hecho falta verlos en la televisión. Tampoco. Bueno, 4:24, 3:24 en Tengo Canarias. otra yo. ¿Tienes otra? Venga, tira. ¿La limpiadora es la única persona que podría darse cuenta de lo que pasaba? Según esta historia, sí. Quiero decir, según esta historia, de entre toda la gente que había ahí en el banco, la única que podría darse cuenta es la limpiadora. ¿Y el motivo es porque está de espaldas? No. El que estaba de espaldas era un juego que utilizaba Pablo Velarde, porque era como una primera base a la que había que llegar, como estando de espaldas. Pues entonces hemos dicho, bueno, pues a través del espejo, o porque a lo mejor no le habría hecho ni falta mirar por el espejo, porque ella cuando se da cuenta, pero bueno, para no enredarlo más, ella lo puede ver a través del espejo, pero a través del espejo no lee la nota, ni ve la cara de reacción de los cajeros. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve exactamente ahí? Bueno, Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, Hola, pues ya ves, nosotros aquí estamos en Hola. capilla, estamos aquí inquietos. Está preguntándome todo el mundo de la radio cuándo viene el fiscal, cuándo viene Félix Martín, cuándo está aquí. Y como además le estoy diciendo que mañana tenemos un caso de detectives especial, no he descubierto nada sobre el formato, ¿eh? Yo he dicho que es un homenaje a Agatha Christie y que van a poder participar y que en realidad pues sigue más o menos las normas de los detectives, pero que hay una variante y que habrá un fiscal en la sala. Porque tú mañana tenemos confirmada tu presencia, Félix. Bueno, yo no me lo pierdo lo de mañana. Es cabeza de cartel. Hombre, ya os lo digo. Por favor. Bueno, y mientras estamos aquí con una historia que me gustaría que... estoy seguro que se va a resolver porque alguien ha enviado la solución hace 24 horas, ya casi hace 24 horas, así que cuando se cumplan, si no ha llegado a través del teléfono, lo podemos desvelar aquí. Pero mientras estamos... No sé si has oído algo, has podido oír algo del atraco este. Un Félix, poquito. ¿sabes de qué Sí. va? Entran 3 atracadores, pero no dicen ni mu, dejan unas bolsas, aprovechando que quedan 3 cajas libres, que son las 3 del banco. Hay más gente, más clientes, más trabajadores, dejan unas bolsas, mochila, bolsa, no sé qué decía más, una bolsa de deporte, una mochila, un bolso de mano, lo dejan en un pilar, se acercan y entregan un papel donde dice: o me das todo el dinero que hay en la caja, o lo que hay allí en esas bolsas son explosivos y vuela todo esto por los aires. Pero no llames a la policía. Una empleada que está un poco más retirada, pero está limpiando los cristales, es la única que se da cuenta y ella sí que llama a la policía. Y en realidad lo que hay que averiguar aquí es cómo se da cuenta. Claro, en las últimas llamadas era porque vienen disfrazados de no sé qué, porque son niños. Nos han dicho además que son perros adiestrados. No. Además sería algo muy llamativo para toda la gente que está allí y sin embargo solo lo es para una trabajadora. Si se te ocurre, igual que Edgarita o La Parda, tú tienes aquí la línea abierta, Félix, si se te ocurre alguna pregunta. Vale. A ver si nos ayuda Alberto de Pamplona. ¿Alberto? Hola, buenas noches. Buenas noches, Alberto, cuéntame. Me gustaría saber si lo que ve la empleada es un vehículo en la calle en donde han llegado los atracadores. No. No. Ni tampoco un vehículo que llegue a recoger a los atracadores, que visiblemente se quede allí en la puerta con el motor encendido y con un cartel que diga: soy el compañero de los atracadores. Bueno, que se vea muy claramente que es quien viene a buscar a los atracadores. No vea ningún cómplice. ¿Puede ser que vea en los atracadores algún objeto físico, algún objeto que lleven los atracadores, como una tobillera? Vamos a dejarlo en general un objeto, algo material que lleven los atracadores. No. Pues ya te desmonta ahí la teoría que tenías. Sí, me ha fallado. Ay, bueno, gracias por estar ahí y por ayudarnos, Alberto, un abrazo. Muy bien. Hasta luego, hasta ahora. Edgar, Parda, Félix, ¿alguien levanta la mano por ahí? ¿Alguna duda? Hemos dicho que no era nada de lo que escuchaba, ¿no? No es nada de lo que escucha. No es nada de lo que oye. Nada. No. ¿Es algo que ve antes que el resto de los trabajadores de la...? Sí. Es algo que ve. Que ve antes, pero además solo se percata y se puede percatar ella. Antonio de Cádiz, 900-100-800. Hola, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que ve la trabajadora del banco que llama a la policía?
Bueno, yo creo que es la situación simplemente que lo ve la limpiadora de espalda en el espejo reflejado, una situación sospechosa. Hay tres personas que dejan mochilas en un No, pilar. pero eso ya habíamos dicho, que imagínate que es algo muy común porque la gente llega allí y deja sus cosas, tal, deja una maleta, no le llama la atención por eso, y que cualquiera de los otros empleados podría darse cuenta también de la situación esa, y más fácilmente sin tener que estar de espaldas. Pues entonces ya me deja... Ay. Bueno. Ay, Antonio, que te voy perdiendo, se va perdiendo la comunicación. No, pues entonces no se me ocurre ya nada más. Bueno, no es porque le extrañe la situación, no es por lo que... No es eso. No es por eso. En el pilar. Ay, pues Antonio, no es. No sé. Bueno, que vaya muy bien, Antonio, un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Hasta luego, hasta ahora, 4:30, 3:30 en Canarias. ¿La hora es importante? Pregunta Javier, preguntaba en YouTube. No. Sobre la hora habíamos dicho que no entran los tres a la vez para llamar la atención. Entran, 2, 5, 7 minutos después. ¿Las tres personas habían estado anteriormente en ese mismo banco, quizá a la misma hora? No es eso lo que llama la atención de la trabajadora. Durante la espera, las tres personas dejaron en el suelo, no es por cómo dejan las mochilas en el suelo tampoco. ¿Llevaban el mismo perfume? No, dijimos además, es posible que Juan hiciera esta pregunta antes de que supiéramos que es por algo que ve, no por algo que huele. A ver si es que le pisaron los fregados. A ver, seguro dijo, estos tienen que ser malos, más malos que la quina, que me han... Bueno, ¿qué? Vamos a intentarlo con Manuela de Madrid. A ver, 900, 100, 800. Manuela. Hola. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes la solución? ¿Tú crees que tienes la solución? Te noto como cierta seguridad ahí en el pozo de la voz. Sí. Sí. Diciendo, no sé por qué habéis tardado. No sé por qué habéis tardado tanto en meterme aquí en antena, porque os puedo resolver esto, chavales, ¿no? No, para nada. Vale, me gustaría. Vale. Pero no es cierto. A ver, ¿puede ser que la limpiadora conozca alguna de las mochilas? Esa es buena, ¿eh? Pero siento decirte que no, Manuela. Jolín. No, quiero decir, es buena porque de momento nadie se había fijado en eso de las mochilas. A ver, habían preguntado, ¿es importante que una sea una mochila, un bolso? No, claro, pero a lo mejor en alguna ponía atracos a lo bestia. Ahí está. Claro, no. Okay. A saber si la limpiadora también, para chorizar. Claro, a saber si la limpiadora también trabajaba en un centro del que hubiera salido uno de los atracadores recientemente. No sé, se pueden dar circunstancias. Claro. ¿Es relevante que fueran tres? Pregunta Isaac. Si hubieran sido dos, por ejemplo, ¿se habría dado cuenta? Si hubiera sido dos, también se habría dado cuenta. Sí. Si hubieran sido dos, también se habría dado cuenta. Sí. Ahora me preguntas, si hubiera sido solo uno, ¿se habría dado cuenta? Te digo que no. Tres, sí. Dos también. Uno, no. ¿Puede ser porque los tres fueron al mismo tiempo a las ventanillas? No, pero es que eso estaba previsto así. Y como eso, ellos mismos tapan cualquier gesto de la actitud, la reacción que pueda tener el cajero plantándose delante de ellos y no abren la boca y dejan sin palabras a los cajeros entregándoles la nota esta de la extorsión. Las tres ventanillas se quedan libres. Ya. Vale, tengo una. A ver, cuando termine. Esto del silencio. Sí. No, o sea, si tú me dices así, como tal, lo has preguntado, ¿es por el silencio? Yo te tengo que decir que no. Pero es la pista que está más cerca de lo que buscamos. ¿Y tiene algo que ver con la que tú tienes, Parda, o no? Sí. A ver, cuidado. ¿La hago? Sí, claro, sí. ¿La empleada es sordomuda? Neko Musi en YouTube ayer y sobre esta hora dijo: los atracadores son sordomudos y entre ellos se comunican con lenguaje de signos, y la empleada se da cuenta cuando los ve comunicarse entre ellos con la mano por debajo, cuando están en la... No hace falta que haya sido antes. Cuando llegan allí a la ventanilla están los tres en la misma línea y entre ellos se pueden estar comunicando con gestos que son de la lengua, que la única que domina allí es la empleada. Por lo tanto, aplausicos para Neko,
Aplausicos para la Parda. Neko, que entra directamente con un número que ya le habíamos asignado, porque habíamos visto que la primera llamada de esta madrugada también, evidentemente, y así serán 11 a repartir. ¿Se te había pasado a ti en algún momento por la cabeza esta solución, Manuela, o no? Bueno, por lo del silencio. El silencio. Digo, a lo mejor la sorprende que en un sitio donde suele haber jaleillo, ¿no? O voces, claro. Se quede todo el mundo como petrificado, ¿no? Claro. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives. 4:36, 3:36 en Canarias. Bueno, del juego de los detectives por hoy, por esta semana, por la temporada regular, ya solo queda el trámite del sorteo. Por cierto, Edgar, Félix, ¿se os hubiera ocurrido, se os ha pasado por la cabeza la solución que ha dado la Parda 8 minutos antes de que la pudiéramos desvelar, porque la envió Neko Musi ayer en YouTube? Esto de que... No, yo al final al final de todo sí, pero antes no. ¿Al final de todo es cuando han dicho ya la solución o cómo? No, cuando antes de preguntar la Parda la última ya me imaginaba algo así. Como vacilas así, digo, al final No, ahora estaba diciendo en serio. No sabía si exactamente era un idioma particular que conocían los cuatro, pero no sabía lo de la lengua de signos. Sí, tenía que ser, porque como habíamos dicho, que no hablaban nada. Cuando ha dicho lo del silencio, digo, ya está. Y tú, Félix, bueno, que llevas un ratillo solo con la historia. El fiscal no se había enterado, se ha quedado impresionado por la habilidad de la Parda. Muy bien. Oye, pues nada, el fiscal va a cumplir su último acto de servicio por esta temporada de los detectives. Va a cumplir condena, digo, no me digas eso. ¿Te imaginas que digamos la noticia? Oye, Félix, tal. Estaría guay. Bueno, no estaría, por favor. Estaría fatal, pero que digo que como noticia, pues... Sí, como noticia y como al darla en exclusiva a nosotros... Claro, me debo a eso, que no le deseamos ningún mal a Félix. Al contrario, pero lo quiero más que a la mayoría de mis primos. Exactamente. Bueno, a ver, que hay 2 libros todavía por entregar, que son los premios de consolación que estamos dando esta semana, mientras vamos haciendo ejercicio de musculatura detectivesca de cara a la próxima temporada. Está Salvarás a mis hijos y Noche en vela, de un reconocido autor, y hay 11 candidatos. Dime un número del 1 al 11, Félix Martín, si no te sabe mal. El 7. El número 7, dime otro. El 9. El 9, el 7 y el 9. Mira, Rosa de Gandía llamó ayer, ¿no? Miércoles, en el caso del 3 eran 3, pon aquí miércoles y ya me lío con lo de los días. Rosa de Gandía, que fue, por lo tanto, la que hizo una muy buena pregunta, que fue la segunda o tercera en intervenir, que hizo una muy buena pregunta, Rosa de Gandía, y Carmela de Madrid, que había sido precisamente la primera llamada de... Mira, los dos se han ido ayer. Carmela de Madrid, que fue la primera llamada el miércoles, en 3 eran 3. Recibirán su... Bueno, ya nos ponemos en contacto con ella, con Carmela y con ella, con Rosa, y recibirán sus novelas. Venga, que tenemos un asunto pendiente en el juzgado de guardia. Hace ya un par de semanas abrimos este episodio y hoy vamos a adentrarnos en la segunda parte de la historia del que, como decíamos al principio y recordábamos, ha sido considerado como el mayor asesino en serie de la historia criminal de nuestro país, Manuel Delgado Villegas, conocido como el Arropiero, al que algunas fuentes le atribuyen casi medio centenar de víctimas, aunque la justicia únicamente, por algo que ahora si tenemos tiempo nos va a explicar Félix, encontró pruebas para 7, para juzgarlo por 7 de esos crímenes. Y hace un par de semanas examinamos su infancia, repasamos su juventud, llegando hasta el momento de la primera muerte acreditada entre esas 7. Y hoy vamos a detenernos en la trayectoria criminal del Arropiero. ¿Cómo fue la investigación? ¿Qué se determinó de su personalidad? Y bueno, yo creo que si tenemos tiempo también va a abrir la puerta para entrar un poquito siquiera en ese debate que ha cobrado de nuevo gran actualidad en las últimas semanas, últimos meses, sobre el tratamiento mediático a los criminales, sobre si es lícito darles voz, entrevistarlos. Pero antes de todo, vamos a ver un fragmento es un documental. Lleva por título Arropiero, el vagabundo de la muerte. Es un documental del año 2009 que está dirigido por Carlos Balaguer. Y de pronto lo veo que me mira a mí a la cara y se le pone una cara diferente, una cara de criminal. Lo más horrible de esa cara me acuerdo yo, lo más de bien. Una cara que ponía, ¿sabe? Que imponía.
una oncelería la mardada. Yo realmente sí creo que Manolo Delgado Villegas sí pudo cometer 40 o 50 o 60, no sé cuántos, porque el número es impreciso. Fue probablemente el asesino en serie mayor de la historia de España. Llegamos a contar 44. Pero que cometió crímenes extranjeros. Es un documental donde hay testimonios de gente muy próxima a la investigación, compañeros de Manuel Delgado en diferentes facetas de su vida. Se puede ver en Filmin. Un documental que hace una crónica de la vida, de los crímenes atribuidos a Larropiero. ¿Tú lo has visto? ¿Has tenido oportunidad de verlo, Félix? Lo he visto. Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, sale también, desde luego, algún forense, psiquiátrico, porque esto va a tener mucha importancia en el final, en el destino de Manuel Delgado Villegas. Bueno, ¿nos puedes hacer un resumen de los aspectos más importantes que ya repasamos hace 15 días aquí, Félix? De acuerdo, pues yo creo que los aspectos más importantes serían estos. El nacimiento: Manuel Delgado nace en Sevilla en 1943, siendo huérfano de madre, ya que murió mientras daba luz. Por tanto, nos vamos a situar sobre todo en la España de los años 60 y 70. También repasamos un poco, como hemos visto en tantos criminales en serie, ¿no?, la infancia y la adolescencia de Manuel. Manuel sufrió en la infancia y adolescencia continuos abusos físicos, con palizas y golpes, es decir, interiorizó la violencia desde niño como algo normal, lo cual fue perfilando un carácter violento en Manuel. A lo anterior tenemos que añadir una casi nula interacción con otras personas. En la escuela jamás aprendió a leer ni a escribir. Además, sufría tartamudez y dislexia, lo cual contribuyó a una situación de aislamiento, lo cual también contribuyó a generarle gran resentimiento en Manuel. También repasamos, si te acuerdas, Roberto, el mote. Arropiero es un mote que le pusieron en Sevilla. La razón es que su padre vendía arrope, que es un típico dulce de higos, y también vimos que se hizo famoso, desgraciadamente, como criminal por el llamado golpe del legionario. Y explicamos cómo a los 18 años ingresa voluntariamente en la Legión. Es aquí donde aprende uno de sus golpes mortales, por lo que se hizo famoso y que la policía denominó el golpe del legionario, ya que la aprendió el ejército, que consistía en propiciar un fuerte golpe con la mano abierta en el cuello de la víctima, en concreto en la nuez, provocando la ruptura del hueso hioides en la laringe y la muerte por la asfixia. En cuanto a su juventud, vimos también cómo tras su salida del ejército se dedicó a recorrer distintos países europeos llevando una vida nómada. Acabó en la mendicidad, practicando el prosenitismo y el consumo de drogas, lo cual ya vimos que era un cóctel explosivo. Finalmente se establece en Barcelona, donde se dedica a robar y a prostituirse para ganarse la vida y pagarse el consumo a las drogas. Nunca pisó la cárcel, ¿no? No pisó nunca la cárcel. Y por último, si te acuerdas, que su ídolo era Cantinflas, y que se dejó un bigote imitando al de Cantinflas. Y nos quedamos haciendo referencia al primer crimen del que hay pruebas, que se le atribuye a Manuel Delgado. Recuérdanos cómo se produjo, en qué contexto, qué ocurrió. Efectivamente, nos situamos en el 21 de enero de 1964, poco antes de cumplir 21 años. Manuel Delgado se encontraba en la playa en una playa en el Garraf, donde con una piedra, sin venir a cuento, destroza el cráneo de un señor que dormía apoyado en un muro para robarle la cartera. No hubo ni pelea ni conversación. Nada. Por tanto, fue una violencia totalmente gratuita. Oye, ¿y pasa mucho hasta que se produce el segundo asesinato? ¿Tiene algún punto en común con este? Vamos a repasarlo. ¿Qué se sabe? El segundo asesinato, como tú muy bien has explicado antes, del que se tiene prueba, por tanto, sin perjuicio de que pudiera haber más que no se han podido probar, se produce en 1967, 3 años después, ¿vale? A quien asesina a una joven estudiante francesa de 21 años en Ibiza. La joven había llegado a la isla acompañada de un chico norteamericano, los cuales tras una noche de fiesta y de consumo de drogas se desplazan a una masía donde siguen la fiesta por su cuenta. En un momento determinado, mientras duermen, el chico se despierta al oír un ruido en el exterior y sale a ver lo que pasa, dejando la puerta abierta. Eso es aprovechado por Manuel
para entrar, acercarse a la chica, agarrarla con fuerza, violarla y seguidamente matarla por asfixia con una almohada, tras darle una puñalada con un estilete. Abandona el lugar después de haber robado dinero a la chica, el dinero que tenía y una cadena de oro, así como dinero que había por el lugar. Fue un asesinato también brutal que causó tanto impacto que incluso hoy en día he consultado periódicos de Ibiza, 50 años después, todavía se sigue considerando en Ibiza como uno de los crímenes más terribles en la historia de la isla. En el 64 el primero, 67, en el 68 y en Chinchón, ¿no? En la provincia de Madrid es donde se produce el tercer crimen. ¿Qué pasó De momento has visto que no hay muchos puntos en común entre los dos primeros. No. Vamos a ver el tercero. Se produce en Chinchón, como tú dices, y aquí nos encontramos, yo creo que con un paralelismo con el primero. La víctima fue víctima, chicos, por el mero hecho de cruzarse con Manuel camino de trabajar en una de sus propiedades cerca del río Tajuña en Chinchón. Manuel le pide comida, la víctima le contestó de manera desaborida, probablemente que buscara trabajo. Esto irrita de manera importante al arropiero. Recordemos ese resentimiento que tiene inoculado dentro de sí, y lo que hace es usa el golpe del legionario, le golpea, le rompe la nuez, muere por asfixia y le tira al río. Por tanto, violencia desmedida y gratuita, brutalidad. Eso es lo que hay en común, ¿no? Porque estamos viendo que los arranques de violencia y sadismo sí que se van marcando como una seña, quizá la más característica, ¿no? En los tres crímenes. ¿En el cuarto también o no? En el cuarto también, y ahora vamos a añadir el componente de violencia sexual o en un contexto sexual que también se ha producido en el segundo. Vamos a ver ya cómo se empiezan a introducir. Su siguiente víctima se produce en Barcelona y es un adinerado empresario barcelonés con el que la víctima tenía una relación sexual a cambio de dinero. El 5 de abril de 1969, Manuel le pide más dinero a la víctima alegando una necesidad urgente. La víctima le propone pagarle ese dinero después del encuentro sexual, pero una vez tenido ese encuentro sexual pone obstáculos a entregarle ese dinero. Manuel, lleno de cólera o en un golpe de cólera, le vuelve a propinar el golpe del legionario, le deja inconsciente sin matarle. Al despertarle le pega una brutal paliza y con una pata de una silla le vuelve a golpear para después asfixiarle mecánicamente. Como vemos aquí, Roberto, se combina una brutalidad de golpes, de asfixia, de golpe del legionario, como de mayor ira, ¿no? De un aumento de la ira por parte del autor. Pero a pesar de ese ensañamiento, de la violencia que estamos viendo, la brutalidad, creo que el que viene ahora a continuación, el quinto crimen que se le atribuye, quizá fue el más brutal de todos. El más brutal, el más brutal. Efectivamente, como tú dices, nos vamos ya ahora a 1969 y nos vamos a Mataró. En este caso la víctima es una pobre mujer de 68 años. Que también se cruza así. Efectivamente. Con él. Manuel se despierta con ganas de tener relaciones sexuales con una mujer. Al cruzarse con nuestra víctima, de manera soberbia, por así decirlo, le pregunta que si quiere acostarse con él, a lo que la señora, indignada, le amenazó pues con avisar a la policía, ¿no? La respuesta llenó de cólera a Manuel, que la mató propinándole unos golpes en la cabeza con un ladrillo. Lanzó el cuerpo a un torrente cercano, pero al observar desde arriba que el cuerpo bajó a esconderlo mejor. Una vez abajo, sintió una excitación sexual por la situación y practicó durante varias noches consecutivas necrofilia con el cadáver, hasta que el cuerpo fue localizado. Necrofilia, que como los oyentes saben es mantener relaciones sexuales con una persona una vez que está muerta, fue acreditada con posterioridad por distintos informes forenses. Oye, da muchas vueltas la vida de Manuel. A partir de ese momento creo que ya se traslada a vivir a Andalucía. Es cuando va a vivir al puerto de Santa María, ¿no? Efectivamente. Va a vivir a Andalucía en 1970. En teoría es para ayudar a su padre a vender arropes por las calles. Allí establece una relación sentimental con una mujer con discapacidad intelectual que desgraciadamente cobrará mucho protagonismo poco tiempo después. Ya. Y es allí, en el puerto de Santa María, donde comete los dos últimos asesinatos de estos que estamos diciendo, de los 7 que se le atribuyen.
Totalmente. Aquí se cometen los dos últimos. El primero de ellos en diciembre de 1970. Este fue el escalofriante relato que hizo el propio Manuel Delgado cuando confesó este crimen, ¿vale? El relato que hace el propio Manuel es este. Hay un joven de 24 años que se encontraba con Manuel realizando un trayecto en moto. A mitad del trayecto, según Manuel, este joven le realiza determinadas caricias con una intención que Manuel interpreta que era una intención sexual. A Manuel le molesta y sin más le propina el golpe del legionario. Francisco, así se llamaba la víctima, se queda sin respiración, le pidió que le acercara a un río cercano para recuperarse. Una vez allí, según Manuel, se vuelve a insinuar y Manuel le volvió a golpear, lo lanzó al fango y allí le remató y le mató. El cadáver fue localizado en el río a 12 kilómetros del lugar del crimen. Es en este punto de la historia, y esto es importante, cuando aparece un personaje, Salvador Ortega, que es policía de la Brigada Criminal del Puerto de Santa María. Siempre hay algún héroe, ¿no?, que pone el matiz y el punto de inflexión en la investigación. Y este policía empieza a investigar este caso, que en un principio se empieza a investigar como una muerte accidental. Pero hay algo a Ortega, al policía, con ese instinto policial que yo he visto en mi trabajo en algunos magníficos policías, que les hay y muchos, que le empieza a rondar la cabeza que esto no le cuadra, que esto no le cuadra, que esto no le cuadra, y empieza a pensar que puede ser que un asesino metódico se encuentre por el lugar. Que no sea algo aislado, precisamente, ¿verdad? Y que la violencia, no sé si es por la característica de el golpe del legionario del que estamos hablando. Bueno, por recordar y por poner en contexto, estamos hablando de 1970, había nacido en 1943, tenía por lo tanto, 27 años en ese momento. 27 años solo tenía en este momento. Y ahora es cuando, en 1970, en el 71 es cuando asesina a su novia. Efectivamente, fijaros que la muerte de Fernando se produce el 3 de diciembre del 70 y el 14 de enero del 71, o sea, un mes y medio después, asesina a su novia. Sale con su novia tras una discusión, mientras mantenían relaciones, la mató. Escondió el cuerpo entre unos matorrales, volviendo en los días posteriores para violar el cadáver. El 18 de enero fue detenido como principal culpable del asesinato de su novia y de Francisco Marín, al principio por la obsesión del policía que establece una relación entre ambos crímenes. Al principio Manuel niega las acusaciones, pero aquí hace un gran papel psicológico Salvador Ortega. Lo que hace en los interrogatorios es ganarse poco a poco la confianza del criminal, ahora veremos cómo, hasta que admitió los asesinatos. ¿Cómo? ¿Cómo? Adulándole y seduciéndole, porque muchos criminales en serie, en el fondo, y lo hemos visto en los perfiles, Roberto, son grandes narcisistas, que en el fondo quieren vanagloriarse de sus hazañas perversas. Claro. Y esto es lo que hizo el policía. El policía fue alabando lo que había hecho, alabando el genio de que no se le hubiera podido pillar hasta ese momento, y finalmente lo que consiguió es que no solo relatara estos dos, sino que llegó a confesar, y aquí viene, como su gran hazaña, Manuel llega a confesar 48 asesinatos. Esto es lo que llega, espeluznados los policías, a escuchar cómo narra con tranquilidad hasta 48 asesinatos. O sea, el narcisismo frente a la psicología de la policía en ese pulso, en esa lucha psicológica y dialéctica. No sé si tienes por ahí algo de lo que pueda ser textual de la declaración o de lo que consigue o cómo lo consigue la policía. Fíjate. Que confesara Manuel. ¿Sabéis cómo narra, por ejemplo, Roberto, lo que hizo a su novia? A ver. Fíjate, dice, y lo leo en palabras textuales, lo hicimos refiriéndose a la relación sexual como siempre, de muchas formas, pero me pidió una cosa que me daba asco. Cuando me negué a ello me insultó y me dijo que no era hombre, pues otros hombres se lo habían hecho. Entonces le pegó un golpe y como no se callaba y me seguía insultando, le puse al cuello los leotardos que se había quitado y apreté hasta que se murió, mientras hacía el amor. Volví a estar con ella el lunes, el martes y el miércoles y hubiera vuelto hoy si no me hubieran detenido. Estaba tan guapa, la quería tanto, no era mi novia, entonces no podía hacer el amor con ella lo mismo que antes. Fijaros cómo adulado él siente que son cómplices sus destinatarios y les cuenta
con rotundidad, con claridad, lo que había hecho. Yo he visto a asesinos de violencia doméstica, y recuerdo un caso de un asesino que, según él, descubre que su pareja le es infiel y por eso asesina a su pareja, de confesar, de contar a los policías que acuden a la casa a detenerle: vosotros hubierais hecho lo mismo si hubierais descubierto que vuestra pareja era infiel. Por tanto, decir, que a través de la psicología se gana al asesino, en este caso, porque encuentra en ti como una persona, un confesor, alguien incluso cómplice con el que puede utilizar ese lenguaje, llano, sin ningún tipo de prejuicios. Oye, el propio Salvador Ortega ha explicado alguna vez, ¿no? Cómo derribaron la mente de este asesino en serie español, ¿no? Ha dicho alguna cosa interesante. Dice que es el lenguaje no verbal y verbal el que se hace comienza a sospechar. Dice que en la forma en la que se mete las manos en los bolsillos y saca el resto y habla de su coartada, que no le cuadra al inspector, y entonces dice que se ganaron su confianza diciéndole: además tú no estás bien, tú estás enfermo, tú no te preocupes, que te entendemos. Y ahí dice Salvador Ortega que es cuando se derrumba y confiesa los 44 crímenes, además vanagloriándose de lo que había hecho. Ya, es decir, una gran intuición, destacados antes por parte de este investigador. No sé si alguna vez me has contado alguna anécdota sobre esto de la intuición. No sé si te había comentado algo al respecto un amigo psiquiatra. Es que me suena y me parece muy interesante. Que dice, es súper interesante, yo no lo sabía, encima yo presumía que como fiscal tenía intuición, y me ha dicho que es una respuesta neuronal. O sea, que se puede medir neuronalmente, y que las personas que consideramos que tenemos instinto es que tenemos una región neuronal que nos funciona con mayor capacidad. Es decir, que lo que llamamos instinto en el fondo tiene una traducción neurocientífica. Ya, y hay como una predisposición genética, ¿no? Que se puede ensayar, pero solo hasta cierto límite. Oye, ¿cómo podríamos resumir por qué, si él confiesa la barbaridad de asesinatos que confiesa, solo se le puede juzgar por esos 7? ¿Qué diferencia hay entre unos estamos y otros? Hablando, fijaros, en los años 70, Entonces, la mera confesión, esto ya lo hemos visto muchas veces, Roberto, no es prueba. Y luego, en aquella época, había una enorme carencia de medios, las víctimas eran gentes humildes y probablemente ni se le dedicó el tiempo, ni estaban los medios y no se encontraron pruebas. Yo creo que fue el cóctel perfecto de la situación, por lo que solamente se pudieron centrar, y muchos en el extranjero además, ¿no? Solo se pudieron centrar en los que había pruebas más evidentes. Ya, oye, ¿cómo fueron los últimos años o los últimos días de Manuel Delgado, que recordemos no había estado nunca en prisión? ¿Qué pasó? ¿Por centros psiquiátricos? Por centros psiquiátricos. Sí. Estuvo 6 años y medio sin tener abogado defensor, Esto era la España de la dictadura, para que veáis. Muy rápidamente, pasó 2 etapas en psiquiátricos. Una primera etapa muy larga, donde se jactaba de sus crímenes, y en el final de su vida cambió de actitud y dejó de jactarse de sus asesinatos y de meterse en problemas. Y ahí empezó a tener algún permiso para salir a pasear, aunque sufría esquizofrenia, cuadro de delirio megalómano, como hemos visto, y desorientación. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal fue puesto en libertad al final, pero el 2 de febrero de 1998 falleció en Badalona a causa de una enfermedad pulmonar debido a su tabaquismo. Nos va a quedar para otro día, quizá para la próxima temporada, el debate, porque, por ejemplo, Televisión Española grabó una entrevista a Larropiero en 1993 dentro de un reportaje sobre él. Nos va a quedar para la próxima temporada esto, y abrir el debate sobre el tratamiento que le damos los medios. De momento, te convocamos aquí, en directo, para el programa de fin de temporada, para el programa de fin de curso mañana. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Mañana nos vemos, que me hace mucha ilusión. Y a nosotros, un abrazo muy hasta fuerte. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.